Aleluya, gloria a Dios. Bienvenidos a esta nueva mañana de bendición, de victoria, donde reflexionamos en la preciosa palabra de Dios. El libro de Santiago, el capítulo 5, el verso 19 dice la escritura: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén y amén. Por lo general, hermano, la iglesia está predicando obviamente al perdido, aquel que nunca ha querido recibir a Cristo en su corazón. Pero ¿qué pasa con aquel que estuvo entre nosotros y por una u otra circunstancia sencillamente se apartó de los caminos de Dios? Tal vez estuvo en la iglesia, tal vez hasta sirvió en la iglesia, pero en un momento determinado se extravía de la verdad. Es algo que ocurre genuinamente. No podemos hacer caso omiso a esta gran verdad. Muchos han estado en el camino de Dios, pero se han apartado. Y la pregunta para todos nosotros es: ¿qué hemos hecho nosotros para volverlos a traer a los pies de Cristo? Es mucho más difícil compartirle a una persona que ya estuvo en el Evangelio a una que jamás ha estado. El corazón ya de esta persona está herido, de pronto está endurecido, su corazón está obstinado, está lleno de argumentos que obviamente el Espíritu Santo es el único que puede llegar a deshacer. Pero ese que se ha ido no es cuestión de dejarlo, es cuestión sencillamente de volverlo a atraer a los pies de Cristo. Y a través de este pasaje quiero analizar muchas cosas en esta mañana. El verso 19 dice: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Date cuenta que Santiago está hablando a la iglesia y está diciendo: si alguno se extravió de la verdad. O sea, el peligro más grande es que el que cree estar firme mire que no caiga. Nosotros, al estar en Cristo, el diablo se intentará levantar, desviarnos, sacarnos del plan, del propósito divino. Y muchos han salido, se han ido poco a poco extraviando, se han ido poco a poco perdiendo precisamente de lo que Dios quiere y Dios desea hacer en sus vidas. Por la sutileza y el engaño del maligno, muchos caen en las mentiras del enemigo y terminan obviamente extraviándose de la verdad. Es donde Santiago dice: tengan cuidado con eso. Ninguno de nosotros está exento de eso. Por eso debemos estar vigilantes, velando y orando para no entrar en tentación. Por eso el diablo actúa sutilmente. ¿Por qué Pedro negaría en algún momento a Jesús cuando sabíamos que en su corazón lo amaba con todas sus fuerzas? El diablo le había pedido para zarandearlo y efectivamente Pedro fue zarandeado. Como que por un instante, por un momento de su vida, se extraviaba de la verdad, se perdía, dejaba de colocar su mirada en el Señor y por miedo, por temor, negaba a su maestro con el que había compartido durante tantos años. Si tú estás en el Señor, tienes que orar y pedir para que Dios te permita, obviamente, estar firme. Para que si alguno, obviamente, se ha extraviado de la verdad, tú seas un instrumento en las manos de Dios. Para que esa persona vuelva realmente a los pies de Cristo. Y dice entonces la escritura: si alguien se extravía de la verdad y alguno le hace volver. Alguno le hace volver. Esa frase es muy importante. Esa frase me muestra que hay alguien que se preocupa. Que hay alguien que dice: no podemos dejar que este se salga del camino. Vamos a hacer hasta lo imposible realmente para que él regrese a los pies del Señor. Para que se vuelva a enamorar de Dios. Para que vuelva a buscar al Señor. Pero a veces somos muy desinteresados, a veces somos egoístas y solamente pensamos en cada uno de nosotros y decimos sencillamente: yo estoy con el Señor, lo demás no importa. Todos viven luchas diferentes, todos tramitan en su vida o transitan en su vida
de una manera diferente. Y el enemigo siempre va a estar ahí para hacerlos caer, para hacerlos tropezar. Si alguien sencillamente se extravía de esa verdad, yo debo ser ese instrumento que le haga volver a esas vidas, que ore por esa persona, que esté pendiente de esa persona, que escuche a esa persona, qué te pasa, qué sucede obviamente en tu corazón. No te pierdas del camino, Jesús te ama, no importa lo que hayan hecho los hombres, el Señor te sigue amando. Porque algunos se decepcionan y se apartan del camino por un mal testimonio, porque suceden cosas dentro de la iglesia. Pero Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, finalmente lo único que ha hecho es entregar su vida por cada uno de nosotros en la cruz. Una cosa es decepcionarte de la iglesia, de los hermanos en Cristo, pero otra cosa distinta es llegarte a decepcionar de Jesús, y nadie podría llegar a decepcionarse del Señor Jesucristo, porque Él es fiel y ha permanecido fiel con todas nuestras vidas. ¿Por qué no ser un instrumento en las manos de Dios para volver a traer a aquellos que algún día estuvieron en el camino? Sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Mira esa palabra. Está hablando de salvación. Está hablando sencillamente de que si yo soy ese instrumento en las manos de Dios y ese pecador vuelve nuevamente a los pies de Cristo, salvaré de muerte un alma. Sigue hablando de salvación. Sigue predicando del amor de Jesucristo. Si tú conoces personas que estuvieron en la iglesia del Señor Jesucristo, sea cual sea la congregación, y hoy están lejos de Cristo, del Señor, de su amor, de su palabra, empieza a orar por ellos. Si tienes la oportunidad de dialogar con estas personas, búscalas. Vuélveles a traer al camino, porque lo que está en riesgo son sus almas. Eso me lo deja ver claramente aquí la palabra. Ese que le haga volver, también dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. Dios se agradará de lo que estamos haciendo. Perdonará el pecado de esas personas. Perdonará nuestros propios pecados. Pero no podemos ser ajenos, no podemos ser indolentes, no podemos decir sencillamente esta persona se fue y ya. Tú debes hacer hasta lo último, dar tu último esfuerzo, orando, buscando, llamando, pastoreando, cuidando, alimentando estas vidas para que regresen a los pies de Cristo. Que sea el Señor hablando en esta mañana y colocando en tu corazón tal vez esas personas que algún día estuvieron en la verdad, pero hoy en día se han extraviado y sus almas tristemente están perdidas. Padre, quiero darte las gracias, quiero darte la gloria, la honra a ti en este momento y quiero pedirte, Rey bendito, en el nombre de Jesús, que tú nos lleves, Señor, a aquellos que necesitan volver a escuchar esta preciosa palabra, el Evangelio del Dios vivo, Señor. Haz que seamos instrumentos en tus manos para la gloria, para la honra de Dios. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Que Dios nos ayude. Hagamos volver a muchos del error. Hagamos volver a muchos de los que se han extraviado de la única y suficiente verdad, nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les guarde.